Un montaje de instalación en el seno de la colección permanente, comisariada por Marta Ruiz del Árbol, joven conservadora de pintura moderna del museo, y que forma parte de un programa que, para que Rocío, que está por aquí, no diga que me he venido arriba, diré que es un programa que estamos empezando, que todavía no es nada más que un conjunto un poco de buenos propósitos y de proyectos, todavía le queda mucho camino por recorrer, que es un programa para revisar la programación del museo y nuestra actividad de difusión de la colección a la luz de los estudios de género y a la luz del movimiento de la revolución feminista. Entonces, hay que vincular pioneras con la exposición Patriarcado, comisariado por la propia Rocío. Aquí están presentes las piezas de Cristina Lucas y Eulalia Baldosera, y que forma parte, como saben, de una serie de exposiciones que hacemos todos los años entre febrero y marzo, dedicadas a temas de género y protagonizadas por mujeres artistas españolas. Pero también en la exposición que hemos inaugurado hace unos días, porque febrero es realmente frenético, ¿no? Y yo agradezco a todos los equipos del museo su capacidad de aguante. La exposición de Amar Cambar, el artista indio, que hemos presentado estos días, y en la que, bueno, quizás se ha puesto en primer término más el activismo ecológico de la exposición, porque es verdad que la primera pieza, El bosque soberano, tiene que ver sobre todo con problemas de explotación del medio ambiente, aunque no solo. Pero hay una pieza quizá más importante que se llama The Lightning Testimonies, los testimonios relámpago, los testimonios del relámpago, una pieza anterior de Amar Cambar, que está también incluida abajo, que es una pieza muy ambiciosa, una instalación de vídeo de 8 canales sobre la violencia sexual en la India. Es un problema no de un momento, sino que se extiende a lo largo de décadas. Amar Cambar lo aborda desde la partición de la India y Pakistán, lo que fue como la guerra civil y las matanzas se cebaron especialmente en las mujeres fueron, como son habitualmente en las guerras, el territorio conquistado, hollado de la manera más brutal y más espantosa. Entonces esa pieza también es un testimonio de una preocupación muy urgente, muy viva, por un problema que tiene mucho que ver con las cuestiones de género. ¿Qué nos ha empujado a reinstalar esta parte de la colección, a sacar de estas salas a los artistas varones y a dedicarla íntegramente a las artistas mujeres de la vanguardia? Me adelanto un reproche que se hace a veces a los planteamientos de género, los planteamientos feministas en historia del arte. No estaremos haciendo revisionismo forzado, no estaremos... A veces leía el otro día un artículo de no voy a mencionar su nombre, de un coleccionista, dealer, historiador del arte, en el que se metía con que ahora Artemisia Gentileschi sea más conocida y más estudiada que su padre. El estudioso decía, bueno, es que Orazio Gentileschi era un pintor más importante, porque esto es revisionismo ideológico. Estamos revisando de manera forzada, por ejemplo en este caso, la vanguardia rusa, porque la preocupación por el género es una preocupación tan vigente, tan actual, tan urgente. Yo creo que en este caso, sin lugar a dudas, no hay nada de forzado. Quiero decir, las artistas que presentamos fueron ya en el momento y luego a lo largo del tiempo reconocidas como artistas en general, sin género, protagonistas absolutamente de los movimientos de la vanguardia rusa.
Y quizá la prueba más sencilla de esa importancia objetiva sea el hecho que hemos estado comentando Marta y yo, de cómo se adquieren estas obras de la colección. Heine empieza, como sabéis, a comprar arte moderno en la década de los 60. Primero compra expresionismo alemán y su siguiente paso van a ser los rusos, van a ser las vanguardias rusas. Compra primero a Chagall el año 65, como me recordaba Marta esta mañana, y en el 72 compra Kandinsky. Pero hay que tener en cuenta que Chagall y Kandinsky, Chagall está muy integrado en aquel momento en la Escuela de París, y Kandinsky, para Heine, formaba parte un poco como del expresionismo alemán. Se había formado en Alemania, había formado el jinete azul en Alemania y tal. ¿Cuándo comienza de verdad a coleccionar arte de las vanguardias rusas? Pues en el 73, con un galerista alemán inmigrado, Leonard Hatton, y luego comprando en subastas también. Y entre el 73 y el 76 compra 6 obras importantes, están aquí, de las vanguardias rusas. Y esas 6 obras son obra de 4 mujeres. Es decir, que las 6 primeras obras que Heine adquiere de artistas rusos son todas ellas obra de mujeres. Son la primera de Exter, la segunda y la tercera de Popova, la cuarta de Rosanova y las 2 últimas de Goncharova. Exter, Popova, Rosanova y Goncharova son las 4 primeras artistas a las que Heine, que en fin, no tenía ninguna preocupación feminista, como podéis imaginar, objetivamente se dirige porque son ya las artistas fundamentales. Hemos estado discutiendo, a propósito de este planteamiento, también lo que para mí es una cierta leyenda que todavía pesa sobre la vanguardia rusa y que me interesa desmentir, aunque sean 2 palabras. La leyenda de que la vanguardia rusa la creó Octubre. La leyenda de que fueron los bolcheviques los que hicieron la vanguardia rusa. Bueno, esto es fácticamente absolutamente falso. La aportación de los bolcheviques consistió básicamente en someter a las vanguardias, al principio, ponerlas al servicio de la máquina de propaganda o de la máquina productiva y finalmente disolverlas. Y finalmente, en algún caso, por mano militar, enviando a la gente al paredón de fusilamiento, ¿no? A Meyerhold o a Klusis. Las vanguardias rusas son una historia que comienza mucho antes de la revolución y desde luego mucho antes del régimen de Octubre. ¿Por qué es relevante eso para la explosión de pioneras? Pues porque automáticamente, en cuanto uno habla con un bien pensante de izquierdas de toda la vida y le dice: es maravilloso ver la presencia de las mujeres en las vanguardias rusas, pero claro, los bolcheviques que les daban los derechos que no tenían antes. Bueno, pues no hay nada de esto. Es decir, en un país que era uno de los más atrasados económica y políticamente de Europa, estas mujeres que salen indudablemente de un medio social privilegiado, no podía ser de otra forma, ¿no? Su mayoría pertenecen a la gran burguesía o a las clases profesionales elevadas. Estas mujeres se ganan tienen ellas el mérito de haber estado ahí. Ningún régimen político nuevo les ha concedido esos derechos. Estaban ahí el año 5, el año 7, el año 13, antes de que todo esto de la revolución se pusiera en marcha. Y las grandes exposiciones donde ellas están presentes suceden antes de la Revolución de Febrero y de la Revolución de Octubre. Tercer y último, digamos, riesgo, mito, como le queréis llamar, que me interesa despejar. Toda exposición de mujeres artistas de tal época, de tal movimiento, implica
a mi modo de ver, un riesgo, que es el confirmar el gueto que queremos combatir, ¿no? Por el mero hecho de agrupar a las mujeres, ya sea para sostener, como se hacía pues, al final del siglo XIX, que hay un arte femenino, o agruparlas para ver cómo afrontan cuestiones de género desde un punto de vista específicamente de mujeres activistas o combativas. En ambos casos existe un riesgo no despreciable de arrinconar a las mujeres en un gueto, porque no hacemos exposiciones de hombres, obviamente. Entonces eso, el marcar, el agrupar a las mujeres, como cuando agrupamos a los artistas que no son blancos, como cuando agrupamos a los artistas de cualquier minoría, y en este caso las mujeres no son una minoría, pero han sido tratadas como si lo fueran. Cada vez que agrupamos a los artistas, a los escritores, a los representantes de una minoría, en cierto sentido corremos el riesgo de confirmar, de reciclar, de reafirmar la segregación, el arrinconamiento. ¿Cómo combatimos, cómo se puede combatir eso? ¿Cómo se puede contrarrestar ese efecto? Desde el primer momento en que Marta y yo hablamos de este proyecto, que ha surgido de propuestas de las conservadoras de la colección, hay otras cosas en las que trabajaremos más adelante, quiero decir, no ha sido dictada desde arriba. Desde el primer momento tuvimos muy claro que, bueno, para el público, incluso para nosotros, estas son las rusas, ¿no? Las vanguardistas rusas. Y como además sus nombres se parecen, y como no sabemos ruso la mayoría de nosotros, pues eso tiende todavía más a convertirlas en un colectivo. Pero Marta y yo estábamos de acuerdo en que nuestro propósito aquí fundamental era individualizarlas. Cada una tiene un perfil. No forman un movimiento. Cada una pertenece a uno o a varios movimientos. Cada una tiene una trayectoria distinta. Trayectorias con más éxito, trayectorias truncadas. Cada una es un mundo. Porque el riesgo, además, en particular, cuando se habla de cuestiones de género, es que la mujer, como sabemos desde Simone de Beauvoir, por lo menos, a la mujer se la identifica con lo genérico, precisamente, con el colectivo. La mujer es como la idea de la mujer, y parece que solo el varón tiene derecho a la individualidad, a la diferencia que nos hace, en particular a los artistas, distintos, ¿no? Entonces, hemos puesto todo el empeño en caracterizar a cada una de ellas, porque cada una de ellas tiene un papel muy distinto y cada una de ellas, Marta les ha dado a cada una de ellas pues, como un eslogan, un epíteto, una frase que las singularizará, para que en nuestra memoria ya no sean como las rusas, sino que cada una de ellas tenga un rostro, una carrera, un resultado de más éxito. Hay casos trágicos, hay casos de mucha continuidad y de mucha fortuna. Hay unas que se quedaron en Rusia, hay otras que emigraron, ¿no? Hay las que evolucionaron más, que evolucionaron menos. En fin, todo esto es, ya he dicho demasiado, lo que quería contaros. Quiero agradecer muchísimo a todo el equipo, a Marta en particular, porque el proyecto de archivo de la colección, de ellas, de las conservadoras, que llevan tiempo además diciéndonos que había que hacer cosas sobre las mujeres de la colección, a Paloma Larcó, que es la jefe de conservación de pintura moderna y que, bueno, no solo ha discutido con Marta también su proyecto, sino que ha hecho el enorme esfuerzo de desalojar a los varones de aquí, y los varones, algunos de ellos son, pues, bastante importantes, ¿no? Entonces había que colocarlos, los hemos colocado en las otras salas porque queríamos que este espacio fuera un gran espacio escenográfico para presentar esto, y a Sonia Sánchez, que ha diseñado el espacio magníficamente. A mí, el primer día cuando lo vi, Marta sabe que todavía no estaban colgadas las fotos ni nada, ni iluminado, y pensé, qué horror, el diseño tiene tanto impacto que se va a comer a las obras de arte. Afortunadamente, después, una vez que se han colocado los textos, las fotos,
se ha iluminado. Yo creo que se queda equilibrado, pero los diseños de Sonia, que tiene mucho que ver con las formas de, por ejemplo, de la vanguardia supremacista, ¿no? Con estos polígonos irregulares y tal, pues yo creo que le da a estas salas la personalidad que necesitamos que tuvieran para distinguirla del itinerario del resto del itinerario de la colección. Bueno, muchas gracias, y ahora Marta les va a contar más en profundidad y atender a las preguntas. Gracias. Buenos días a todos y gracias por haber acudido. Gracias a Guillermo también por sus palabras. Pensemos por un momento que estamos paseando por las salas de este museo o de cualquier otro que tenga un espectro cronológico parecido, es decir, que abarque más o menos desde la Edad Media hasta el siglo XX, y que imaginémonos que estamos buscando qué artistas mujeres están colgadas en las salas. En este paseo imaginario descubriremos, en concreto en este museo, artistas como Louise Maillon, Angelica Kauffmann, Beth Morisot o Gabriele Mutter. Grandes artistas, sin duda, pero figuras aisladas dentro de un contexto mayoritariamente masculino. Es decir, excepciones dentro de la regla. Esto cambia radicalmente cuando de pronto bajamos a la planta baja y entramos en la sala 43, en la sala de la vanguardia rusa. De pronto descubrimos cómo el gran renacimiento cultural que se inició a comienzos de siglo en el Imperio de los Zares tiene una característica que lo diferencia del resto de movimientos artísticos que surgieron en aquellos años en Europa. Yo diría más, o sea, en aquellos años y antes y casi después. El número de mujeres artistas aumenta de forma impresionante. Y no solo llama la atención por ser muy numeroso, como ha dicho Guillermo. Su participación no es anecdótica o marginal, sino que destaca por ser extremadamente activa y relevante. Hoy presentamos Pioneras, mujeres artistas de la vanguardia rusa, un montaje especial con obras de nuestras colecciones que pone el foco sobre Natalia Goncharova, que tenemos en esta capilla, Alexandra Ister, que está aquí, Olga Rozanova, es la siguiente, Nadezhda Udalsova, a continuación 3 obras de Lyubov Popova, Bárbara Stepanova está justo de frente y detrás de este murito hemos colocado a Sonia Delaunay. Ya saben que Sonia Delaunay en realidad es de origen ruso, aunque se formó en Alemania y vivió toda su vida en Francia, de ahí su nombre, no el nombre que tomó de su marido. Pero veremos un poquito más tarde cómo ella, a pesar de haber permanecido toda su vida en Francia, tiene unas características que la entroncan directamente con todo de lo que estamos hablando, con el ambiente de la vanguardia rusa. Por eso hemos querido incluirla. 7 mujeres artistas cuyo papel fue clave para el desarrollo de la vanguardia de comienzos del siglo XX. La primera pregunta que surge al observar el gran contraste existente entre la vanguardia rusa y el resto de movimientos de vanguardia en términos de presencia femenina es ¿por qué? ¿Qué posibilitó este hecho excepcional? Muchos historiadores, ha habido exposiciones sobre estas mujeres, muchos estudios, han intentado dar con la respuesta, una explicación a este hecho tan insólito. Es curioso señalar, como ha dicho Guillermo, que estas artistas vivieron sus primeros años de aventura artística, se criaron y crecieron en un régimen que se aferraba a los valores preindustriales, pero en el que poco a poco se habían ido introduciendo significativas reformas. Por ejemplo, pensemos que Alejandro II en 1861 emancipó a los siervos, es decir, estamos saliendo de un estado feudal que está empezando a industrializarse. O sea, es un estado verdaderamente muy anclado en el pasado, ¿no? casi medieval. Todas estas medidas que fueron apareciendo en el siglo XIX, fruto de las revueltas que estaban teniendo lugar, se reflejaron también en la situación de las mujeres, y de las mujeres artistas en particular. A pesar de que su libertad política seguía siendo muy limitada, para finales del siglo XIX, ya hacía muchos años que habían adquirido, por ejemplo, el derecho a la educación universitaria. En 1871, la Academia de Bellas Artes de San Petersburgo permitió que las mujeres fuesen admitidas como alumnas. Poco más tarde fue la de Moscú la que lo hizo. Esto
si miramos luego las fechas en las que pudieron acceder, por ejemplo en Alemania o en Francia, las mujeres a la universidad y a las escuelas de bellas artes, veremos que hay como un desfase casi de un cuarto de siglo, entonces, o incluso más a veces. Entonces, cuando a comienzos del siglo XX surgieron en el panorama cultural ruso todas las exposiciones programáticas, los exaltados manifiestos que difundían todas las ideas revolucionarias de un grupo de jóvenes artistas, los nombres de nuestras pioneras empezaron a aparecer junto al de sus compañeros hombres sin ningún tipo de distinción por cuestiones de género, como ha apuntado Guillermo. Con su ímpetu y determinación, no solo consiguieron integrarse en completa igualdad en la vanguardia, sino que en muchos casos la lideraron, marcando un importante hito en la historia del arte. Guillermo ya ha hablado de esto. Me gustaría hacer un pequeño inciso para señalar otra vez que quizás Salvo Stepanova, que es la más joven de todas, habían llegado a la madurez artística antes del triunfo de la Revolución, lo que convierte este fenómeno en aún más singular. Ni el fenómeno cultural conocido como vanguardia rusa ni la aparición de estas mujeres artistas fueron, por tanto, consecuencia de la Revolución. Me gustaría entrar un poquito más en detalle en el montaje, como hemos diseñado, la disposición de las obras en el espacio. Y vemos lo que ha comentado Guillermo, que ellas son seres, también es una característica de la primera vanguardia rusa. No formaron un grupo, aunque muchas de ellas se conocieran y se influyeran entre sí, y sus nombres se van asociando a los distintos movimientos que aparecen en la vanguardia rusa. Primero el neoprimitivismo, después el cubofuturismo, luego el rayonismo, el suprematismo, el constructivismo, y casi todas de ellas, aunque con algunas excepciones, por supuesto, porque sus trayectorias son distintas, se fueron evolucionando y asociándose a estos distintos movimientos. Ya hemos dicho que hay una excepción, que es el caso de Sonia Droné, que desde 1904 abandona Rusia y ella está en el círculo parisiense permanentemente. Aún así, a pesar de no haber formado un grupo, sí que se pueden distinguir una serie de características en todas ellas, y me gustaría destacar tres. La primera de ellas es el interés por el color. Es una característica fundamental. Por ejemplo, vemos a Alexandra Exter llega a París en el momento en el que está surgiendo el cubismo con Guillermo Apollinaire, a Pablo Picasso, a George Braque, y sin embargo ella nunca renuncia al color. Esta es la primera característica fundamental. Hay un interés fundamental por el papel del color en las obras de arte. Siempre se entronca este interés por esta pervivencia del interés por el color con la importancia que tiene todas las raíces rusas, el folclore, el arte de los iconos en el desarrollo de la vanguardia rusa. Ellos, a diferencia de los artistas occidentales que estaban buscando sus referentes fuera de la cultura europea, todos los artistas rusos y las artistas rusas vuelcan su mirada en sus propios referentes, en su propia cultura. Entonces, eso es una diferencia fundamental. La segunda característica sería la orientación hacia la abstracción que tiene esta vanguardia. Es una cosa también muy característica de la vanguardia histórica en general, y aquí es muy reseñable como todas ellas empiezan llegándose al neoprimitivismo, luego al cubofuturismo, pero van muy rápido hacia la abstracción, casi todas. Goncharova es en eso una de las pocas excepciones, permanece como bastante ligada a la floración. Y la tercera característica, que aquí no podemos ver, puesto que solamente tenemos obra pictórica, es que casi todas se interesan por llevar el arte más allá del lienzo. O sea, no quieren permanecer en las dos dimensiones del lienzo, sino que quieren que el arte llegue a la vida. Pues diseñan libros, escenografías teatrales, diseños de tejidos, incluso moda, ¿no? Esas tres características, digamos, que las unen sin poder ver en ellas un movimiento que las aglutine. Hoy las presentamos para reivindicar su importancia, contextualizadas, y así invitar a nuestros visitantes a indagar más sobre ellas. Como pueden ver,
las obras que articulan el montaje están colgadas junto a una biografía del artista y algunos retratos fotográficos, ¿no? Como ponerles cara. Hemos querido personalizarlas tratando a cada una de ellas de un titular que las identifique, de algo que las diferencie del resto. De esta manera, Goncharova sería la pionera de pioneras, es la primera, es como la artista más significativa dentro del panorama ruso anterior a la Primera Guerra Mundial. Ella fue un referente para el resto. Tuvo muchísima notoriedad antes de la Primera Guerra Mundial. La segunda también es un poquito como un esquema cronológico en el que vamos viendo cómo vamos evolucionando. Sería Alexandra Exter, que es la primera viajera. Es la primera que se interesa por ir a París y, como he mencionado antes, entra en contacto directo con el cubismo y se convierte en un enlace directo entre la vanguardia rusa y París, en sus idas y venidas. Tenemos que decir, o quiero hacer notar, que Alexandra Exter vivió entre Ucrania, entre Odessa y Moscú. Pero claro, en este momento Ucrania forma parte del interior ruso, entonces por eso, a pesar de los conflictos que puede traer esto actualmente, ellas en este momento eran ciudadanas rusas, ¿no? Después nos encontramos con Olga Rozanova, que, como ven, murió en el año 18, era muy joven cuando murió. A pesar de ello, tuvo una carrera impresionante. La hemos llamado la pintora poeta porque en el contexto como futurista ella se relacionó mucho con los poetas futuristas y escribió poesía transnacional. Pero además se distingue porque la obra que tenemos en la colección es una obra que está dentro del espíritu cubo-futurista, y de hecho cuando Marinetti va a Rusia, la ve, le fascina tanto esta obra que se la lleva y la incluye en la exposición internacional futurista que organiza en Milán, y de hecho esa obra nunca vuelve a Rozanova. Se quedó con Marinetti toda su vida y permaneció en su sucesión, ¿no? de lo relevante que la consideró Marinetti. Pero luego va evolucionando, se liga al suprematismo de Malevich, pero enseguida ella hace como una versión suya del suprematismo donde el color tiene mucha más importancia. Y en las últimas obras que preceden a su muerte está haciendo cosas que se relacionan, que parecen que podrían ser como precedentes de la pintura de campos de color norteamericana de la segunda mitad del siglo XIX. A continuación tenemos a Nadezhda Udaltsova, que la llamamos la cubista rusa porque viajó también a París junto a Lyubov Popova, que es la siguiente, eran bastante amigas, y asistieron a la Académie de la Palette. Y aunque la hemos llamado la cubista rusa porque aunque ella sí también, como todas las demás, se une al suprematismo y su arte va evolucionando, pero las formas cubistas tuvieron tanta importancia como para ella que aunque digamos que ideológicamente seguía evolucionando, su manera de pintar siguió siempre estando ligada al cubismo. A continuación tenemos a Popova, que es la artista constructora. Ella, siendo muy joven, tuvo la oportunidad, porque, como ha dicho Guillermo, estas mujeres pertenecían a un estatus social bastante elevado, y entre ellas destacan, sobre todo, Lyubov Popova, perteneció a una clase social muy acomodada y desde muy joven pudo viajar por Europa y se sintió desde muy joven fascinada por el arte renacentista italiano. Esto la distingue del resto de vanguardistas rusos que rechazaban bastante el arte clásico del Renacimiento, y ella, los elementos estructurales del Renacimiento la marcan de tal manera que cuando ella llega a estas obras completamente abstractas que vemos aquí, bueno, la de izquierda todavía se titula un instrumento, se pueden describir algunas figuras, pero las otras dos no, todavía siguen estando esos principios estructurales del Renacimiento, siguen estando presentes en su obra. De frente ya hemos mencionado que tenemos a Stepanova, que la hemos titulado la artista frenética, en honor, es un epíteto que le puso Vladimir Mayakovsky, porque por sus ganas de probarlo todo, de ir de una corriente a otra y probarlo todo. Ella se convierte en una de las representantes máximas del suprematismo.
oscurantismo. Abandona en el año 21 la pintura de Caballete. Ella está emocionada con la revolución y se pone a servicio de todas las iniciativas que se están llevando a cabo, y abandona en un momento dado abandona la pintura y se dedica a las artes aplicadas. Y por último, que casi nadie lo puede ver, pero está aquí a la vuelta, tenemos a Sonia Delomé, que la hemos llamado una rusa en París, por lo que he dicho antes. Es una artista que trabaja en París toda su vida, pero en la que vemos esos rasgos característicos de la vanguardia rusa muy presentes en toda su carrera. Además de todo lo que hemos hablado, en la capilla central presentamos un vídeo muy interesante que ha preparado el área de restauración. En él se nos explican las intervenciones que se han realizado a dos obras de las que tenemos presentes en la instalación. Una de ellas es del Goncharoba temprano, que se titula La pesca, que está en esta primera pequeña salita o capilla, como decimos nosotros, y luego la otra es el Stepanova, que está al fondo. Gracias a este vídeo, el visitante tendrá la sensación de meterse entre bastidores, de entrar en el taller de restauración, ¿no? Que parece como que siempre intriga tanto a los visitantes, y descubrir la importantísima y meticulosa labor de conservación que tienen encomendada a los restauradores de nuestro museo. En el caso de las vanguardias históricas y de las rusas en particular, tenemos que decir que los artistas no estaban tan preocupados como sus antecesores, ¿no? Los artistas, digamos, más clásicos, por utilizar materiales buenos, por conseguir hacer unas obras muy estables que permaneciesen en el tiempo. Eso no era su prioridad. Y entonces cuando los restauradores se enfrentan a estas piezas, descubren que son muy frágiles, que tienen problemas de estabilidad, ¿no? Entonces tienen que estar continuamente revisándolas, cuidando de ellas para conseguir que no haya ninguna modificación en su estado, ¿no? Entonces eso es lo que ese trabajo es el que podemos ver en el vídeo. Para terminar, me gustaría dedicar unas palabras para agradecer a todo el mundo su participación, su apoyo en este proyecto, empezando por supuesto por Guillermo. Él ha comentado que hemos hablado mucho y él siempre resulta que es una oportunidad para mí una oportunidad fantástica la de tenerlo, que él me oriente y que él me enseñe un poco cuál es su manera de ver las cosas, porque siempre es algo grande. A Paloma Larco y al equipo de Pintura Moderna, por supuesto, por su constante apoyo, porque sin ella yo no podría hacer nada de lo que hago. Y luego a todo el equipo del museo, destacando pues a publicaciones, a montaje, servicios generales, mantenimiento, seguridad y comunicación, por su siempre profesional trabajo, al área de restauración por el mencionado vídeo, y por último y muy especialmente a Sonia Sánchez, artífice, como ha dicho Guillermo, de este inteligente y valiente diseño museográfico, que ha conseguido que esta sala se transforme en un espacio poseído por el espíritu rebelde y anarquista que dominó la primera vanguardia. Muchas gracias a todos por venir y muchas gracias por amplificar esta propuesta y que llegue a mucha gente. Gracias.